Bien, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta presentación del trabajo referido a lo que son números índices, ¿ya? Y además de esto, vamos a trabajar un poco con lo que es la regresión y la correlación, ¿ya? Bienvenido uno de los compañeros que viene llegando, ¿ya? Bienvenido Pedro. Bueno, ya acabo de hacer la presentación, se está grabando esta reunión para que al final ustedes igual tengan acceso al video y puedan rebobinar, repasar cualquier detalle que se les escape. ¿Sí? De igual manera va a haber un momento de preguntas. Sería bueno que escuchen y al final las preguntas, ¿sí? Para no estar interrumpiendo y poder fluir. Ok, entonces dice que en el procedimiento, que es la parte 3 del trabajo, hay que seleccionar un rubro de la canasta de bienes y servicios de Venezuela Barinas, ¿sí? Como les mencionaba en la primera reunión, los rubros que se seleccionaron, bueno, se seleccionaron al azar, ¿sí? Viendo la necesidad y la utilidad en la canasta básica familiar. ¿Quién no usa harina de maíz, sabiendo que la arepa es clave en nuestra nutrición y alimentación? La carne de res, estamos en un estado ganadero, ¿sí? Por eso se tomó la carne de res y el queso blanco, pues lo usamos también como sabemos que es derivado de la leche, viene de la carne, viene del ganado como tal, ¿no? Entonces, esos tres rubros se tomaron por, digamos, lo común de su consumo. ¿Que se pudieron haber tomado otros? Sí, pero se tomaron estos, ¿no? Entonces, una vez que se tomaron los rubros, los tres rubros de la canasta de bienes y servicios, entonces vamos a empezar a determinar los números índices. Posteriormente vamos a seleccionar otra variable financiera, que en nuestro caso es el tipo de cambio. Sabemos que en Venezuela hay una economía muy peculiar, donde el cambiar bolívares a dólares, ¿sí? Mueve el comercio. Anteriormente existían varias tasas, que si paralela, promedio y BCB. De 2 semanas para acá, un mes para acá existe solamente la BCB. Sin embargo, el comercio se sigue moviendo por algunas tasas que impone la gente, ¿no? Ya, y a eso le vamos a aplicar una regresión a través del coeficiente de Pearson, ya, y la correlación a través del modelo de correlación, para así predecir, hacer una proyección para los próximos meses. Ya vamos a incluir los cálculos, que es lo que vamos a explicar. Vamos a ver algunas gráficas, que es como la visualización ilustrativa con datos de lo que sucedió. Y cada gráfico va a tener su interpretación, es decir, qué significan esos números o qué significan esas barras o gráficos lineales. ¿Ya? Ok, lo primero es el paso uno. Mira, lo primero que se define es el periodo base. ¿Por qué? Porque para nosotros calcular los números índices, tenemos que hacer una división. El número índice es un tipo de medición estadística que consiste en dividir, digamos, el precio de un producto en cierto mes, en cierto año, en cierta etapa, y se divide con respecto a un periodo base. ¿Sí? Para nosotros, el periodo base va a ser el mes de junio de 2024. Les decía en la reunión anterior que el periodo se llama base porque es el que vamos a tomar como referencia, como punto de comparación. Y se sugiere que ese periodo base sea el más, digamos, el mes más antiguo. ¿Sí? Si vamos a analizar el periodo de 13 meses, desde junio del 2024 hasta junio del 2025, porque ahí hay 13 meses, sí, vamos a tomar el mes más antiguo. En este caso, el más antiguo es junio del 2024. Para nosotros, él va a ser nuestro periodo base. Es decir, va a ser el denominador de la fracción. Va a ir en la parte de abajo. Y el PT significa periodo en cierto tiempo. Vamos a tomar el mes de julio del 2024, luego agosto, luego septiembre, y así vamos a ir variando el periodo de tiempo. Lo vamos a ir variando para ver cómo varía el índice. Cabe mencionar que el índice se trabaja en función del número 100. Si yo digo que el número índice es 110, es porque hubo un 10% de aumento del producto. Si yo digo que el número índice es 180, es porque el producto aumentó por encima de 100, aumentó 80. ¿Sí?
Si el número índice da menos de 100, por ejemplo, da 70, es porque el producto redujo sus precios a 100 y bajó a 70, redujo un 30%, cosa que no ocurre en Venezuela, ¿no? En Venezuela casi siempre la tendencia es hacia arriba, a aumentar. Ok, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que el periodo base va a ser el mes de junio del 2024. Ya también se definen entonces tres rubros que se los mencionaba y a cada uno de esos rubros se le coloca su precio base, ¿sí? Es necesario el precio base. Eh, ¿Quién coloca el precio en Venezuela? Bueno, existe el Ministerio de Alimentación, ¿sí? Existen algunos organismos que se deberían encargar de eso, pero lamentablemente uno entra a sus páginas y no está actualizada la información. Por lo tanto, ustedes van a decir en la exposición que los precios que han colocado allí, ¿sí? Son producto de un trabajo de campo que ustedes hicieron. ¿Cómo es eso un trabajo de campo? De preguntar a algunos familiares, de preguntar a algunos vecinos, de incluso se apersonaron a ciertos chinos, a ciertos mercados y preguntaron a algunos vendedores, entonces, en qué precio está actualmente, ¿no? Y en base al precio actual, también fueron averiguando en cuánto estaban los precios. Aquí tengo un texto que le envié al profesor Jan. Digamos que quien se encarga de colocar los precios en Venezuela es la SUNDE, ¿sí? Que significa la Superintendencia Nacional de Defensa de Derechos Socioeconómicos, ¿ya? Que también forma parte, la SUNDE forma parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional. Entramos a sus páginas, ¿ya? Y no hay mucha información. De igual manera, en las referencias bibliográficas del trabajo, hay algunos enlaces donde la profesora o ustedes mismos pueden entrar y ver algunas noticias, ver algunas opiniones de expertos, ¿sí? Que hablan de los precios en ciertos periodos, del 2024 y el 2025, ¿sí? Entonces, como precio base, decimos que para junio del 2024, ¿sí? El, la harina de maíz estaba en 35 bolívares por kilo. La carne de res estaba en 270. Ojo, estaba en 2024, en junio. No es que está actualmente. El queso blanco para ese momento estaba en 180 bolívares. Bienvenido, bienvenida Luzcar. Estamos en pleno video. Bienvenida. Estamos completamente en vivo transmitiendo para TV Barina. No, mentiras. Estamos acá grabando la clase, ¿ya? Ve anotando, cualquier duda vas preguntando al final. Ok, entonces ya definimos el periodo base que es junio, ya definimos los rubros, los precios para ese momento y ya sabemos que el número índice es una medida estadística que permite ver la tendencia de aumento o no de cierto producto y consiste en dividir el precio en cierto mes entre el precio del periodo base, que va a ser junio, por 100. Profesor, ¿por qué se multiplica por 100? Porque me va a dar un resultado en porcentaje. ¿Sí? Es una medida en porcentaje. Ok, vamos entonces a continuar. Les decía que para nosotros poder calcular el número índice necesitábamos los precios, los cuales fueron buscados en un trabajo de campo de preguntar a los vecinos, en los mercados, ya que el SUNDE y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional no tiene esos precios actualizados. Tiene algunos del 2020, 2018, pero nuestro trabajo está hecho desde el 2024 y 2025. Entonces, aquí están los precios que vamos a considerar en este trabajo. Precios estimados, ¿sí? Según expertos, según noticias y según el trabajo de campo que se hizo, ¿sí? Y aquí hay que meterle un poquito también de creatividad. Si la profesora le dice, ay, ¿cómo se organizaron para ir a preguntar en los mercados? Bueno, primeramente le preguntamos a nuestros padres y nuestros padres como hacen mercado semanal, mensual, ellos nos iban diciendo cómo estaban los precios, por ejemplo, en junio del 2025, que serían los precios actuales. Actualmente, un kilo de harina está en 120 bolívares, está por encima de $1. Sí, un kilo de carne está en 700 bolívares aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, pero ese es el estimado. Si usted va a una carnicería, eso es lo que cuesta. ¿Y cómo lo sé yo? Porque mi mamá me dijo. De verdad, le pregunté a mi mamá y ella me dijo, hijo, el kilo de carne
en presentación carne molida, ¿sí? Porque sabes que el lomito vale más, vale 700, ¿sí? Se consigue un poco más barata si caminamos, se consigue un poco más cara si no caminamos. Y el precio del queso blanco está en 500, ¿sí? En algunas bodegas. Y de ahí hacia abajo, por supuesto que los precios fueron menores. Y aquí están, noten que están los 13 meses, desde junio del 2024 hasta junio del 2025. Es importante explicar de dónde salieron los precios, porque si no, si ustedes no lo aclaran, va a ser una posible pregunta de la profesora. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que ya convencieron a la profesora y a sus compañeros de que esos son los precios y que fue de elaboración propia, muy bien, ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Y ahí está la formulita que acabo de mostrar anteriormente. Y ahora vamos a calcular el número índice simple para cada mes. A ver, empecemos. Mira que está en la tablita. Estamos tomando, vamos primero a empezar con uno de los rubros, harina de maíz, que también ustedes pueden decir que se basaron en la harina pan, porque hay muchos tipos de harina de maíz, de harina Juana, harina Santa Mónica, harina María, harina Juana, ya, pero ustedes se basaron en harina pan principalmente, que es la, digamos, la marca más conocida. Ok, empecemos junio del 2024. ¿Qué dice la fórmula? Se divide el precio de la harina en 2024, en junio del 2024, que era 35. Mira, aquí dice 35, entre el precio de la harina en el periodo base, que es 35. 35 entre 35 da 1. Miren, estoy sombreando. Y 1 por 100 daría 100. Es decir, es decir, cada vez que nosotros analicemos el periodo base, el índice, el número índice va a ser 100. Profe, ¿qué significa 100? Que el precio de ese producto no aumentó ni disminuyó, se mantuvo igual. Profe, no entendí. Vamos con julio del 2024. Recuerden, el numerador o el primer número que se coloca es el precio de la harina en ese mes. Si van a la tablita anterior, la harina en el mes de julio, vean, la harina en julio del 2024 estaba en 38 bolívares. Por eso tomo el 38 y lo divido entre el periodo base, que recuerden, siempre va a ser 35 porque viene de junio del 2024. Se divide 38 entre 35, eso da un decimal, 1,0857, y se multiplica por 100, ¿ya? Y da 108,57. Es decir, la harina en un mes aumentó 8%. Y asimismo vamos con agosto. ¿Pero qué va a variar? Nada más el precio de la harina en agosto. 40 entre 35 por 100. Miren, da 114. Aumentó la harina 14% con respecto al mes de junio. Y así nos vamos caminando por cada mes. Septiembre, octubre, noviembre. ¿Pero qué varió? El precio. ¿Ya? Y es donde nosotros decimos, pero ¿quién hace que el precio varíe? ¿Será Trump? ¿Será Maduro? ¿Quién lo hace? ¿Quién está detrás de todo esto? Y por eso más adelante vamos a ver que el tipo de cambio es la variable estadística y financiera que está moviendo la economía y el costo de los precios. No voy a explicar cada mes porque tardaríamos acá toda una tarde y toda una noche, pero se hace el cálculo de la misma forma, hasta llegar a junio del 2025, que es el mes actual, donde la harina pan está en 120 bolívares, se divide entre 35. Profe, ¿de dónde sale ese 35? Es el precio de la harina en el mes de junio, que es nuestro periodo base. Por eso siempre estamos dividiendo todo entre 35 y se multiplica por 100. Mira, en junio del 2025, luego de 13 meses, profesor, ¿por qué usted dice 13 meses si de junio a junio hay 12 meses? No, porque si cuenta junio del 2024 es mes 1, agosto mes 2, septiembre mes 3 y si sigues contando y llegas a junio, ahí hay 13 meses. Ya, entonces después de 13 meses, mira, da 342,85. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto, ¿sí? ¿Cuánto le falta a 100 para llegar a 342? El producto ha aumentado un 242,85%. O sea, el aumento es lo que está por encima del 100. No es que el producto aumentó 342%, no. Aumentó solo el 242,85%, porque digamos que 100 era el precio inicial en junio del 2024. Y por encima de 100, ¿cuánto aumentó? 242,85. ¿Ya? Ese es el número índice simple que fue de elaboración propia para la harina.
Ahora rápidamente vamos con la carne, pero el proceso es el mismo. Mira, para la carne el precio base es 270, por eso todo ya no se va a dividir entre 35, sino entre 270. ¿Sí? Y va variando el precio en junio. El precio en junio del 2024 era 270, el precio base es 270. Al dividir 270 entre 270 da 1 y 1 por 100 da 100. Ah, mira, para junio, como es natural, es nuestro periodo base, los precios no aumentaron ni disminuyeron. Pero mira que en julio, con un nuevo precio, que es 280, ahora sí aumentó el 3%. En agosto, con el kilo de carne molida, porque estamos trabajando bajo la presentación de carne de res molida, era 290. Se divide entre el precio de la carne en el periodo base, que es 270, da un decimal, mira, y se multiplica por 100. Dio 107,40, lo que indica que para agosto había aumentado la carne un 7% con respecto a junio. Y así seguimos avanzando en los meses, la carne fue aumentando. Vean el comportamiento del precio de la carne. 300, luego 330, luego noviembre, luego llegó Navidad del 2024 y estaba en 380. ¿Sí? Noten que siempre la carne iba aumentando y todos los productos de la canasta básica van aumentando. ¿Sí? Hasta que actualmente está en 700. 700 entre el costo de la carne en el periodo base, que es 270, da 2,5 por 100, da 259,25. Es decir, el kilo de carne en 13 meses aumentó el 159,25%. ¿Ya? Asimismo, con el queso blanco, no les voy a explicar esta parte porque es el mismo proceso, solo que es con los precios del queso blanco. Y allí tenemos los números índices simples por cada rubro. Aquí está el gráfico donde visualmente se observa mejor. El color azul es la harina, el color naranja es la carne de res y el color gris significa el queso blanco. Noten entonces que para junio no hubo un incremento porque es el periodo base. Para julio del 2024 empezaron a aumentar, pero ¿quién aumentó en mayor proporción? Visualmente se ve que el azul aumentó un poquito más rápido. Noten el comportamiento de la barra azul. Vean, aumentó un poco más rápido que las demás. Eso indica que, digamos, este producto en la canasta básica es muy consumido, ¿sí? Es muy buscado, la harina. Y ahorita vamos a ver entonces una estimación de cuánto consume una familia en harina, en kilogramos de harina, cuánto consume de queso y cuánto consume de carne al mes. Noten entonces que el color naranja, que es la carne de res, sí aumentó también, pero no tanto como la harina. Ya, una cosa es que la carne sea más cara, pero otra cosa es que la harina, que anteriormente se conseguía más económica, es la que ha ido aumentando un poco más, incluso casi ha duplicado su precio. Y el queso blanco también ha aumentado, pero no tanto como los anteriores, ¿ya? Bueno, aquí está la interpretación, nos hablan entonces lo que les estoy diciendo, la harina de maíz tuvo un mayor incremento, ¿sí? Luego la carne y por último el queso. ¿Quién dice eso? Lo dicen los resultados de los números índices. Esto indica que aunque todos subieron, la harina fue el producto con mayor aumento relativo. Y yo como profesor les pregunto, ¿y a qué se deberá esto? Bueno, se deberá pues a la producción de maíz, pero principalmente se debe a la oferta y la demanda. Recuerden que la oferta y demanda es clave en esto, en este proceso, ¿sí? Mientras el producto más se consuma, ¿sí? Más demandado es y a veces se agota. A veces se pone más barato, pero a veces se agota y eso lo encarece. Muy bien, ya tenemos entonces terminada la parte de los números índices, pero también hay otro tipo de número índice que se llama ponderado, aunque en el objetivo general creo que dice índice compuesto complejo. Pero vamos a hablar nosotros de índice de la Express, de las Peires o índice ponderado. ¿Sí? Es el mismo número índice, pero lo vamos a relacionar con una nueva variable. Mira, la fórmula es sumatoria de la cantidad consumida por el precio de ese producto en cierto mes, ¿sí? Entre la sumatoria de la cantidad consumida por el precio de producto en el mes base, que es junio 2024. Es decir, es la misma fórmula anterior, vean.
Es la misma fórmula anterior, porque la fórmula anterior era dividir el precio en cierto mes con respecto al periodo base por 100. Déjenme rayar aquí un poquito. Vean, la fórmula anterior era básicamente, esto era la fórmula anterior. Precio en cierto mes entre el periodo base por 100. Ahora en este índice agregado de las Peires, ¿sí? Lo que hacemos es incorporar la cantidad, ¿sí? ¿Cuánto consume una familia promedio de harina de maíz? ¿Cuánto consume una familia promedio de carne o de queso? Ese es el número que vamos a agregar, la variable que vamos a agregar. ¿Sí? Pero dentro de todavía los números índices, todavía no hemos hablado de tipo de cambio. Bueno, teniendo eso presente, vamos entonces a considerar lo siguiente, y esto es importante que lo expliquen. Se considera que la canasta mensual de una familia promedio incluye 10 kilogramos de harina, 5 kilogramos de carne de res y 4 kilogramos de queso blanco. Repito, mensual. Una familia promedio de 3 a 5 personas consume mensual esta cantidad de alimentos de los tres rubros que estamos nosotros analizando. ¿Que cuánto comen de cebolla, de tomate, de pollo? Eso también se puede analizar, pero sería un trabajo bastante largo. Nosotros nos centramos en estos tres. Ok, tomando esas cantidades, que sería nuestro Q sub 0, ¿sí? Entonces ya podemos aplicar la fórmula. También tomemos como referencia que el costo de la canasta en el periodo base sigue siendo junio del 2024, ¿sí? Empecemos. Para nosotros calcular el costo de la canasta en el periodo base, lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? La cantidad. Vean, vean. La cantidad de harina por el precio de la harina en junio del 2024. ¿Sí? La cantidad de carne, que en este caso es 5 por el precio de la carne en junio del 2024. Y la cantidad de queso blanco que consume la familia por el precio de ese queso blanco en el mes de junio del 2024. Empecemos a multiplicar, vean, se multiplica 10 por 35, da 350. 5 por 270, 1350. Y 4 por 180, 720. ¿Sí? Ya tenemos los resultados de las multiplicaciones y al final sumamos. Y al sumar da 2420. Es decir, el costo de la canasta en nuestro periodo base va a ser 2420. Ese 2420 para efectos de los cálculos va a ser el denominador. ¿Sí? Va a ser el número que va a ir en la parte de abajo. Es decir, esto es la sumatoria del producto por los precios en el periodo base, en el mes de junio 2024. Ahora hagamos lo mismo, ¿sí? Para julio, agosto, septiembre, hasta llegar a junio del 2025. Vean que igual tenemos que analizar junio 2024, que básicamente es el mismo periodo base. Lo mismo que se hizo aquí arriba, se hace en junio del 2024 porque son los mismos precios y es la misma cantidad. ¿Ya? Vamos a julio del 2024, ¿sí? Mira, mira, julio del 2024 para lo ideal al momento que puedan explicar ustedes esto en la exposición es que tengan visibilidad a la tabla que hable de los precios. Entonces, mira, seguimos hablando que ahí se consumen 10 en todos los meses, se sigue consumiendo la misma cantidad de harina, se sigue consumiendo la misma cantidad de carne, 5 kilos, y se sigue consumiendo la misma cantidad de queso, que son 4 kilos al mes en esa familia promedio que nosotros hablamos. Chicos, ¿de dónde sacaron ustedes que la familia come 10 kilos de harina, 5 kilos de carne y 4 kilos de queso? ¿Sí? Bueno, nuevamente ingresamos al portal de la SUNDE, que es la Superintendencia de la parte de protección al consumidor, y no hay una información clara. Ya entramos a la página del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y tampoco hay, sin embargo, revisando información y noticias, eso es lo que consume una familia promedio en un mes. ¿Sí? Hagan valer de que los datos que colocaron allí, ustedes los encontraron en ese trabajo de periodo de campo que ustedes establecieron.
¿Sí? Ok, pero eso no va como tal a variar el estudio, porque si yo varío la cantidad, ¿sí? Igual los resultados van a dar con una tendencia muy parecida a lo que sucedió. Bien, ¿qué significa entonces el otro numerito? Bueno, significa el precio de la harina en julio. Vean cómo fue aumentando. La voy a pintar de rosado. Agosto, miren cómo el precio de la harina fue aumentando. ¿Sí? Y vean cómo el precio de la carne también fue aumentando, que es 280, 290. Vean cómo fue aumentando a través del tiempo. Vean cómo fue aumentando el queso. ¿Sí? Ustedes van colocando entonces la cantidad por el precio del rubro en ese mes, más la otra cantidad, en este caso de queso, por el precio de rubro en ese mes de julio, más la cantidad bueno, el 5 perdón, es de carne de res y el 4 es de queso. ¿Sí? Multiplican 10 por 38 380, 5 por 280 1400, 4 por 183 da 732. ¿Sí? Al sumar da 2512. Si hacemos esos cálculos que acabo de decir, ¿sí? Estamos obteniendo entonces el numerador de la fracción de la fórmula. Estamos obteniendo entonces la parte de arriba de la fórmula, que es lo que decía la sumatoria. Vean que la fórmula decía así, el número índice de la Peyres es la sumatoria ¿de quién? Del precio en el periodo de cierto mes por el precio, bueno, aquí, ¿sí? Es QSUCT, ¿sí? Sumatoria de la cantidad de lo que se consume por el precio en ese mes, por ejemplo, el mes de julio, entre la sumatoria de lo que se consume, que sigue siendo Q sub cero, por el precio del producto, pero en el mes base, que es junio 2024. Profesor, ¿qué se coloca arriba? Estos resultados, miren. Esto es para julio, esto es para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre. Vean, ¿qué va en la parte de arriba? Si analizamos julio, iría el 2512. Esa es la sumatoria de la multiplicación de la cantidad por el precio en el mes de julio. Profe, ¿y qué va en la parte de abajo de la fracción de esa fórmula? Bueno, lo que calculamos en el periodo base, que fue junio del 2024. ¿Qué fue lo que calculamos? A ver, 2420. Este 2420 que calculamos atrás iría en el denominador. Eso se divide y se multiplica por 100. ¿Ya? Y al dividirlo y multiplicamos por 100 ya tenemos entonces el índice, el número índice ponderado o que también lo conocemos como el número índice de mi amigo Las Peires. Las Peires, ¿ya? Muy bien, entonces ahí se calculó el número índice primero para el periodo base, que está aquí arribita, y luego para cada mes. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace con esos resultados? Vean que voy avanzando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta llegar a junio del 2025. ¿Sí? Yo les sugiero que al momento de exponer a quien le toca esto no explique todos los meses, porque la profesora se va a dormir allí, todos sus compañeros terminarán roncando, ¿no? Expliquen los primeros meses y después dicen que el procedimiento es similar. Muy bien. Ahora sí. Vamos a calcular el número índice, que es la aplicación de la fórmula. Les decía que en la parte de arriba va la sumatoria en el mes de junio entre el periodo base, que en este caso sigue siendo el mismo, por 100. Vean que da 100. Acá también se trabaja con el 100 como número base. En ese mes no aumentó ni disminuyó el producto. En julio, mira, es 2512. Profe, ¿de dónde sale ese 2512? Lo obtuvimos, ¿sí? En la parte anterior. Y mira que el 2420 siempre va a ser el denominador y siempre se va a multiplicar todo por 100. El único que va a variar es, digamos, el numerador, que es la sumatoria en el mes correspondiente. Y noten cómo los resultados van variando y siempre van en tendencia de incremento, van aumentando. Lo que quiere decir es que, ¿sí? A medida que pasan los meses también aumentan los precios.
¿Sí? Noten que esto lo estamos calculando tomando como referencia 10 kilogramos de harina, 5 kilogramos de carne de res y 4 de queso al mes en una familia promedio de 3 a 5 personas. Listo, ahí tenemos entonces y noten que el índice de las PEIRES en el mes de junio de 2025 es 276,85. Es decir, aumentó un 176,85%. ¿Cuánto aumentó con respecto al 100? Aumentó 176. Listo, ya tenemos el número índice y aquí está una tabla de resumen de lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Incluso en la exposición pueden explicar el ejemplo de un mes y luego muestran la tabla. Miren, aquí está el precio de la harina, aquí está la cantidad de harina que se consumió. ¿Sí? Luego hablamos, en el caso de la carne de res, el precio y la cantidad. Y luego hablamos del queso. ¿Sí? Y aquí está el total de la canasta. El total de la canasta es el numerito que dio en la parte de arriba. Noten que lo obtuvimos al multiplicar 35 por 10 más 270 por 5 más 180 por 4. Eso da 2420. Pero cuando eso lo dividimos entre el periodo base y lo multiplicamos por 100, va a dar el índice de las PEIRES. Es el mismo que ya estaba atrás, solo que está ordenado en una tabla. Muy bien. ¿Está? Ahí. Sí, aquí terminamos la explicación con respecto a los números índices, simples y ponderados, o complejos también, compuestos. Ya, aquí está la interpretación de cómo fue aumentando el índice con el pasar de los meses. Miren, cada barrita indica un mes. Por eso hay 13 barritas, porque hay 13 meses. Aquí está la interpretación, igual, el costo de la canasta mensual fue incrementando en esos rubros. Sí, noten que subió de 100 a 276. 100 era en junio del 2024. 276 era en julio del 2025. Ok, y aquí viene la nueva parte, la parte de regresión y correlación. Y aquí ingresamos una nueva variable, que la profesora había dicho que era el tiempo, pero es que el tiempo por sí solo va a estar. La nueva variable, que es la variable independiente, siempre va a ser el tipo de cambio que nosotros estamos usando, el tipo de cambio BCB, Banco Central de Venezuela. Y yo me basé, o nos basamos, atentos con esto, el que lo voy a explicar, en la tasa del Banco Central de Venezuela que está en el portal. O también se pueden revisar otras páginas, como lo dice la referencia bibliográfica. Hay una que se llama Monitor, ¿sí? Monitor dólar se llama. Y ahí está el historial del dólar desde el 2020, 2018. Ahí yo busqué los tipos de cambio y los contrasté con el del Banco Central de Venezuela y fue dando esos precios. Y el índice de las PEIRE sería la variable dependiente, el eje Y, la variable Y, dependiente. Profe, ¿de dónde sacó este índice? De la tabla anterior. Listo, ya teniendo entonces como tal los datos variados, bivariados para la tasa de cambio mes a mes y el índice de las PEIRE mes a mes, ya ahora podemos nosotros, bueno, aquí podemos hacer un contraste de cómo aumenta el dólar, que está en color azul, y cómo aumenta el precio de la canasta básica según el índice de las PEIRE. Mira que la canasta básica aumenta un poquito más, ¿sí? La tendencia de ambos es subir, pero siempre está la especulación, que es colocarle un precio por encima. Y eso hace que los precios a veces se incrementen incluso mucho más rápido que el dólar. ¿Sí? Y aquí viene el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, que es una formulita que la profesora explicó en la pizarra. Aquí tomamos la tabla. Esto está explicado en el video anterior por si acaso. Aquí está la tablita. Se calcula entonces el valor de x, x cuadrado, y cuadrado y la multiplicación de x por y. ¿Sí? Aquí está esto. Ya está. Y bueno, aquí está entonces el valor de n, que son los 13 meses. ¿Qué significa n igual a 13? 13 meses. ¿Qué significa sumatoria de x? Es la sumatoria de estos valores de esta columna. Esa es la sumatoria de todos los valores de x. Para ver. Ya, ahí está x.
¿ya? Y la sumatoria de todos los valores de X serían estas son las sumatorias. Estas son las sumatorias, que es la sumatoria de la columna completa. Sumatoria de los valores de Y, es, y así sucesivamente. Chicos, un favorcito, tengo una clase a continuación, el tiempo se queda cortísimo. Hoy a las 9 o si pueden mañana en la mañana que es feriado, yo podría continuar explicándoles lo que falta y haciendo la ronda de preguntas que ustedes me quieren consultar. Pero aquí igual se graficó el coeficiente de Pearson, se graficó, se interpretó, luego se creó el modelo lineal, se interpretó y luego se hizo la proyección. Pero tengo una clase a continuación, entonces indíquenme por favor si hoy a las 9 o mañana a las 10 de la mañana podemos hacer la segunda parte. Díganme rapidito antes que se corte. Pues yo estoy de acuerdo que sea a las 9 hoy en la noche. Listo. Entonces nos vemos hoy a las 9 con el mismo enlace, ¿ya? El mismo enlace que les envié. Nos Ok, conectamos. Listo. Y disculpen el corte, pero tengo este compromiso también. Espero claro, que con entiendo. lo visto hasta el momento ya tengan un poquito más de luz